El enfoque situacional. El material de la clase de idioma escribió Lionel Billows en 1961 no es el idioma sino la vida misma. El idioma es el instrumento que usamos para tratar con el material fragmentos de experiencia. Una forma que toman estos fragmentos de experiencia es la situación, y el enfoque situacional fue concebido originalmente como una manera de hacer de la situación el material de la lección de idioma. El contexto. La expresión y la situación están inextricablemente ligadas entre sí, y el contexto de la situación es indispensable para la comprensión de las palabras. Como un lingüista expresó, ser miembro de una comunidad de habla es saber qué comportamiento lingüístico encaja en qué situación. Quedó en manos de otros, como Michael Holiday, intentar identificar las maneras en que las características situacionales o contextuales se codifican, es decir, se expresan en el lenguaje, un proyecto que culminó en su introducción a la gramática funcional. Mientras tanto, las implicaciones pedagógicas de esta visión situada del lenguaje no pasaron desapercibidas para los lingüistas aplicados. Pete Cotter escribió que uno puede perfectamente imaginar teóricamente un curso que tuviera como punto de partida un inventario de situaciones en las que el aprendiz tendría que aprender a comportarse verbalmente. Mientras los lingüistas lidiaban con estas cuestiones, los profesores ya estaban implementando lo que llegó a conocerse como enseñanza situacional del idioma. Técnicas de enseñanza del idioma de Lionel Billows describe los principios que sustentan este enfoque. Para situar el aprendizaje del idioma, Billows propone un sistema de círculos concéntricos que irradian desde el contexto inmediato del aprendiz, por ejemplo, el aula, hasta el mundo tal como se experimenta directamente, el mundo imaginado y el mundo experimentado indirectamente a través de textos. Billows argumenta que siempre debemos tratar de involucrar los círculos exteriores a través de los interiores. La enseñanza basada en un plan de estudios de situaciones se recuerda mejor en la forma del método audiovisual, popular en la enseñanza del francés. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la situación era una forma demasiado vaga de categorizar el uso del lenguaje y, en el mejor de los casos, solo era útil para generar un tipo de enfoque de libro de frases para el diseño del plan de estudios. Por lo tanto, aparte de en algunos cursos de supervivencia para principiantes y en cursos de ESP, inglés para propósitos específicos, como el inglés para personas de negocios, la situación fue en gran medida abandonada como principio organizador. En cambio, fue incorporada en cursos basados en la gramática en la tradición del método oral, en la forma de lo que Luis Alexander llamó enseñanza situacional controlada estructuralmente, es decir, enseñar un idioma mediante una serie de situaciones cotidianas mientras se gradúan las estructuras que se presentan.
English in Situations de Robert O'Neill consolidó aún más el modelo básico, en el cual la situación es simplemente un contexto para presentar la gramática. ¿Cómo funciona? El principio básico de aprendizaje en acción es el de la inducción, es decir, a partir de los ejemplos de una estructura gramatical en un texto o diálogo, generalmente presentado de manera oral. Los estudiantes deducen las reglas de su forma y uso. ¿Funciona? La situación generativa, es decir, una situación que genera varias instancias de la estructura objetivo, ha proporcionado a legiones de profesores de idiomas una alternativa a la traducción o a la explicación como medio para presentar la gramática. Como el primer movimiento en la estructura de la lección PPP, presentación, práctica, producción, satisface la necesidad de una plantilla de planificación de lecciones que consagre una lógica rigurosa y una que encuentra cierta validación en la teoría del aprendizaje de habilidades, es decir, la teoría de que el conocimiento declarativo, conocimiento que se proceduraliza, es decir, se convierte en conocimiento como a través de la práctica. Además, el uso de procedimientos de descubrimiento guiado para alentar a los estudiantes a deducir las reglas por sí mismos confiere un grado de autonomía a los estudiantes que métodos anteriores, como el método oral, carecían. Por otro lado, el formato de lección, algo rígido del enfoque situacional, con su énfasis en la reproducción precisa de patrones preseleccionados, junto con los contextos artificialmente creados para la presentación, no presenta un gran avance respecto al método audiolingüe, con el cual comparte muchas creencias sobre el aprendizaje y el lenguaje. ¿Qué ganamos con esto? A la luz de los desarrollos recientes en la teoría educativa que argumentan que todo aprendizaje está situado, puede ser el momento de revisar el enfoque situacional tal como fue concebido originalmente, es decir, donde la situación no es simplemente un contexto o pretexto para presentar la gramática, sino el principio organizador central en el diseño del curso. Esto es particularmente relevante ahora que las tecnologías digitales han disuelto efectivamente las fronteras entre el aula y las situaciones de la vida real. Por ejemplo, los dispositivos móviles permiten a los estudiantes grabar interacciones en el mundo exterior para su mayor análisis en el aula, como explorar cómo las elecciones lingüísticas y el contexto de situación impactan entre sí. Y la lingüística de corpus ahora proporciona descripciones cada vez más detalladas del tipo de lenguaje que se utiliza en situaciones específicas, no solo el vocabulario y la gramática, sino también las características particulares del registro y el estilo. La forma en que el lenguaje varía según la situación sugiere que, al final, todo uso del lenguaje es específico y que la enseñanza de idiomas, por lo tanto, está preparando a los estudiantes para usar el lenguaje con propósitos específicos.